Muy buenos días a todas y a todos. Nos encontramos en la sala de conferencias de la Casa de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Se encuentran presentes el señor Ministro de Gobierno, Carlos Bianco, el señor Ministro de Seguridad, Javier Alonso, y el señor Ministro de Salud, Nicolás Kreplak. Escuchamos ahora las palabras del señor Ministro de Gobierno, Carlos Bianco. Bueno, buenos días a todos y a todas. Gracias por participar nuevamente de la conferencia de los días lunes. Para repasar la agenda de la semana, como siempre arrancamos con la agenda del gobernador de esta semana. En el día de mañana, martes, el gobernador va a tener una reunión con los intendentes de varias provincias de nuestro país en la Federación Argentina de Municipios. Esa reunión tendrá lugar luego de que un grupo importante de intendentes hagan llegar una nota al ministro de Economía, a Toto Caputo, solicitando la devolución de los fondos detraídos de las provincias, solicitando también la puesta en marcha, la reactivación de la obra pública, que como todos sabemos es un factor, una palanca, un tractor del crecimiento y del desarrollo en la Argentina, y sobre todo luego de 2 años y medio de abandono ya se están empezando a sentir, por ejemplo, en las rutas se está empezando a sentir el abandono de la obra pública. Y también para que se utilicen como corresponde y como establece la ley los fondos que están previstos en el marco del impuesto a los combustibles, cosa que se están robando directamente. Los cobran, no los ejecutan, por lo tanto los están robando. Así que el gobernador, luego de que los intendentes hagan la entrega de esa nota en el Ministerio de Economía, se va a juntar, lo han invitado a la Federación Argentina de Municipios, así que va a participar de una charla con intendentes de varias provincias de nuestro país. Luego, el día jueves, en Madrid, España, el gobernador va a participar de varias actividades. La actividad central para nosotros es una reunión que se está organizando con distintos inversores institucionales, con distintos CEOs, gerentes de empresas españolas, muchas de las cuales tienen ya inversiones en la provincia de Buenos Aires, con el doble objetivo de buscar fuentes de financiamiento alternativas para el gobierno de la provincia de Buenos Aires, por un lado, y por el otro para reforzar las inversiones productivas en la provincia de Buenos Aires, en un contexto que, como todos ustedes saben, es de mucha carestía, de mucha escasez de recursos, como consecuencia, lo decimos una vez más, de los recortes permanentes en los fondos que ha llevado adelante el Gobierno Nacional a la provincia de Buenos Aires, como consecuencia de la caída de la coparticipación nacional que llega a la provincia, producto de la crisis económica, y obviamente también como consecuencia de la recaudación propia, también producto de la crisis económica. Así que esa va a ser la actividad central que vamos a tener en la gira que vamos a realizar por España. Aprovechando la visita, obviamente el gobernador va a llevar adelante otras actividades, tanto en Madrid el día jueves como en Barcelona los días viernes y sábado. En Madrid se va a reunir con la vicepresidenta y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, para fortalecer los vínculos de cooperación institucional que ya tenemos desde la provincia de Buenos Aires con varios proyectos de cooperación con el gobierno del Reino de España. También lo han invitado a llevar adelante la presentación de uno de sus libros, de uno de los libros que escribió el gobernador en su época académica, el libro sobre las 7 lecciones de economía de Smith a Keynes. Esa presentación va a tener lugar en el Instituto Cultural Privado más importante de España, que es el Ateneo de Madrid. Va a tener lugar en el Salón Biblioteca del Ateneo de Madrid a las 16 horas, y después también va a llevar adelante en Madrid entrevistas con distintos medios de España. Por ejemplo, ya tenemos cerradas entrevistas con el diario.es y con la cadena SER. Al otro día nos vamos a dirigir a Barcelona, como les comentaba recién, donde se va a reunir en primer lugar el gobernador con el alcalde de Barcelona, también para fortalecer vínculos de cooperación institucional, con Jaume Collboni, que es el alcalde de Barcelona, como dije recién, y también va a participar, tanto viernes por la tarde como sábado por la mañana, de una actividad a la que fue invitado por el presidente de España, Pedro Sánchez, la reunión de la Movilización Progresista Global, en donde van a participar varios líderes mundiales, varios presidentes inclusive, de ese evento. El gobernador ha sido invitado a participar de 3 paneles, a presentar sus ideas en 3 paneles, uno que tiene que ver con el multilateralismo y el nuevo orden mundial, otro panel
vinculado con las soluciones globales para un mundo en transformación, y un tercer panel que tiene que ver con respuestas locales y regionales a los desafíos globales. Obviamente, la participación del gobernador en estos paneles va a estar sujeta a las agendas bilaterales que podamos establecer también, aprovechando la estadía ahí en Barcelona, y el sábado ya nos volvemos para la provincia de Buenos Aires, llegando el domingo. Así que esa es la agenda que va a tener el gobernador Kicillof en esta semana. Después varios temas que tenemos todos aquí para presentar y todos muy importantes. Voy a ir lo más rápido posible para que no sea larga y tediosa, como a veces sucede la conferencia. Primer tema, el giro de recursos a los municipios que se realizó el viernes pasado en el marco del Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal. Como todos ustedes saben, en el marco de la aprobación de la Ley de Financiamiento el año pasado, se estableció la creación de un fondo, como dije recién, de emergencia y fortalecimiento a la inversión municipal. El gobierno de la provincia de Buenos Aires, el Ejecutivo Provincial, el viernes pasado giró a los municipios un monto, a los 135 municipios, se giró de acuerdo al coeficiente único de distribución, un monto de 13.010 millones de pesos, que se corresponde con la colocación de bonos que hizo recientemente el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Se colocaron unos 232.000 millones de pesos. El 70% de ese 8% que le corresponde a los municipios, como dijimos recién, son fondos de libre disponibilidad para los municipios que se reparten con CUD. Eso ya está girado, ya lo tienen los municipios en su haber. Ahora resta que los municipios terminen de adscribirse a alguno de los programas que se establecieron para el 30% restante de ese 8% que se coparticipa con los municipios, que pueden ser programas en el marco del Ministerio de Infraestructura y Servicios, o en el marco del Ministerio de Transporte, o en el marco del Ministerio del Instituto Cultural de la provincia de Buenos Aires. Estamos en ese proceso para hacer efectivo el 30% restante, que como establece la ley, 70% es de libre disponibilidad, que se reparte por CUD, y el otro 30% tiene que ver justamente con esos proyectos para fortalecer las áreas de infraestructura, cultura o transporte de los municipios. Esto lo hacemos, como todos sabemos, en un contexto fiscal, en un contexto de recursos muy grave, pero tal como se comprometió la provincia y como establece la ley, nosotros estamos haciendo en tiempo y forma el pago de los recursos a los que nos comprometimos con los municipios, que además también sabemos, bueno, en esto tiene que ver también la protesta que van a llevar adelante, la nota que van a presentar los municipios no solo de la provincia de Buenos Aires, sino de toda la Argentina, los problemas de recursos que están teniendo los municipios en toda la Argentina, en particularmente aquellos municipios que dependen más de la coparticipación nacional, que carecen de recursos propios por falta de recaudación, que en general son los municipios del interior. Los que están más golpeados financieramente, económicamente, hoy en día, son los municipios del interior de la provincia de Buenos Aires, pero todos, en realidad todos, pero más, todavía más en términos relativos, están mucho más golpeados, repito, aquellos municipios que dependen muchísimo de la coparticipación nacional. Hay municipios que reciben el 90% de sus recursos de la coparticipación provincial, así que nosotros estamos fortaleciendo sus recursos a partir del cumplimiento de esta ley. Después, segundo tema, o tercer tema, agenda, financiamiento y conflicto de transporte en el AMBA. Como todos sabemos, como es de público conocimiento, la semana pasada los usuarios han sufrido muchísimo por la baja de frecuencias en el transporte en toda la zona del AMBA, hasta reducción de hasta el 40% de las frecuencias. Hemos visto por los canales de televisión, por las redes, las colas que se hicieron, el mal humor constante y genuino, obviamente, de los usuarios, porque se demoran en su transporte, llegan tarde al trabajo, pierden el presentismo, llegan tarde a la universidad, llegan tarde a trabajar, llegan tarde a estudiar, consecuencias de un gobierno nacional que no se preocupa por lo que le pasa a la gente, que no se preocupa por las necesidades que tiene la gente. Queremos ser muy claros y muy explícitos cuál es el origen de esta situación en general con el transporte en la Argentina y en particular en el AMBA, que son las políticas que tomó el gobierno nacional desde que llegó. Desde hace 2 años y medio, el gobierno, o casi 2 años y medio, el gobierno nacional está tomando políticas que van en contra de facilitarle la vida a aquellos usuarios del transporte público que tienen que usarlo para ir a trabajar, para ir a estudiar, para tener movilidad en sus respectivos pueblos, en sus respectivas zonas. Primero,
eliminaron el Fondo de Compensación al Transporte del interior de todo el país y también del interior de la provincia de Buenos Aires. Al final me voy a referir a que nosotros estamos haciendo un reclamo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que devuelvan estos fondos a las provincias en general y a la provincia de Buenos Aires en particular. Esto afecta particularmente al transporte del interior de la provincia de Buenos Aires. Pero también eliminaron los descuentos de la red SUBE, ¿se acuerdan los descuentos al segundo y tercer pasaje que existían? El segundo pasaje en el marco de la red SUBE se cobraba 50%, se descontaba 50%, se cobraba el 50%, eso lo eliminaron. Y en el tercer pasaje se descontaba el 75%, eso también lo eliminaron. ¿Eso qué implicó? Un mayor costo en el boleto, que junto con la eliminación de los subsidios en general al boleto de transporte público generaron un aumento del 1000%, de más de 1000% en el transporte público en el AMBA. Yo recuerdo que decían que con la eliminación de los subsidios y el aumento de las tarifas, repito, aumentó más de 1000% el boleto mínimo, todos los boletos, se iba a solucionar el problema de transporte. ¿Se acuerdan? Que decía, cuando aumente la tarifa, las empresas van a tener mejor rentabilidad y por lo tanto se van a terminar los problemas de transporte. El problema de los transportes parecía que eran los subsidios que se otorgaban para que la gente pueda acceder a un precio razonable al transporte. Bueno, parece que no, porque recortaron los subsidios, aumentaron la tarifa en un 1000% y estamos peor que antes, ¿no? Porque estamos peor que antes, con menos frecuencia, con más problemas en el transporte en el área del AMBA. Y lo que se agregó en los últimos tiempos, que es lo que desata esta última crisis y la reducción de las frecuencias, es el aumento en el combustible, en el precio del combustible. Aumentaron los combustibles más del 20% en virtud del conflicto que está teniendo lugar en Irán, un conflicto del que nosotros no tenemos nada que ver, a pesar de que el presidente Milei insiste en querer involucrarse en un conflicto, repito, que no tiene nada que ver con nuestra región, con los intereses nacionales, con la realidad y los problemas que hoy tiene la Argentina. Bueno, en virtud de ese conflicto aumentaron 20% los costos del combustible y obviamente eso afecta a la rentabilidad de las empresas de transporte, los ingresos de la empresa de transporte y se genera estos inconvenientes en el transporte en la zona del AMBA, en el conurbano en particular. Quiero decir por el contrario, porque también ha habido algunas operaciones intentando establecer que el conflicto tenía que ver algo con la provincia de Buenos Aires. Quiero decir, la provincia está cumpliendo con todos sus compromisos en materia de subsidios al transporte que la provincia sí sigue pagando. Lo digo en particular, por ejemplo, el Fondo de Compensación del Transporte al Interior se pagaba 50% Nación y 50% provincia. Nación, ya como dije anteriormente, dejó de pagar ese 50%, la provincia lo sigue pagando desde entonces, su 50% en tiempo y forma. Y lo mismo con los subsidios que se le dan a las empresas de transporte provinciales. Nosotros estamos al día con esos subsidios, no estamos debiendo nada, absolutamente nada. Nosotros pagamos de subsidio aproximadamente unos 65.000 millones de pesos por mes a las empresas de transporte, estamos al día. De todas formas, este lunes me comunicó el ministro Marinucci que se va a reunir, las autoridades del Ministerio de Transporte se van a reunir con las distintas cámaras de transporte de la provincia de Buenos Aires para seguir monitoreando la situación, pero repito, es un problema nacional, es nacional. Tan así es que el gobierno nacional le sigue debiendo a la provincia fondos vinculados con el transporte. Por ejemplo, ahora nos está debiendo unos 46.000 millones de pesos de las cuotas de diciembre, enero y febrero del atributo social, que es el subsidio que obtienen aquellas personas de menores recursos para poder viajar en el transporte público en la provincia de Buenos Aires. Por lo tanto, nosotros sencillamente, simplemente, le queremos pedir al gobierno nacional que, en primer lugar, pague lo que debe, que pague sus deudas con el gobierno de la provincia de Buenos Aires. No solo estos 46.000 millones de pesos, sino los 5 billones de pesos, 5 millones de pesos, que le debe al gobierno de la provincia desde entonces cuando recortó el fondo de subsidios al transporte del interior. Esa es una de las 8 causas que nosotros estamos reclamando ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, lo que se ha acumulado aproximadamente desde la llegada de Milei hasta acá por los fondos que no se transfirieron del fondo de subsidio para el transporte en el interior. Repito,
son 5 billones de pesos. Que tomes medidas también para reducir los costos de los combustibles, como están haciendo la gran mayoría de los países del mundo. Han tomado medidas para que esto no afecte directamente a las empresas de transporte, al bolsillo de los consumidores que consumen, obviamente, combustibles. El Gobierno Nacional no está haciendo nada. Y este es el resultado de no hacer nada. El mercado no ajusta correctamente. El mercado lo que hace es subir el precio de los combustibles. Y eso lo que genera es más costo para las empresas, menor rentabilidad y que se vean obligadas a reducir las frecuencias. Y por último, para el caso del transporte público en particular, podría establecer medidas que tomaron otros países como un valor subsidiado, una cuota, un cupo subsidiado del combustible para las empresas de transporte para que eso no afecte la rentabilidad y por lo tanto las frecuencias. Es decir, el Gobierno Nacional, como siempre, se borra, no se hace cargo de nada, mira para arriba, mira para otro lado y las consecuencias, ¿quién las pagan? Las empresas de transporte, los trabajadores del transporte y los usuarios del transporte. Y el Gobierno Nacional ni cargo se hace de la situación. O sea que nosotros le rogamos, le pedimos desde la provincia de Buenos Aires que tomen cartas en el asunto y solucionen este problema que está afectando la vida de muchísimos bonaerenses y de muchísimos argentinos. Muy bien. En tercer lugar, algo que solamente porque la veíamos venir de alguna forma, la semana pasada, recordarán ustedes, estuvo aquí el ministro Cato Podis, mostrando cuáles fueron las ofertas que hizo la empresa mejor capacitada en la provincia de Buenos Aires para llevar adelante el mantenimiento, la operación y el cobro de peaje de las distintas rutas bonaerenses. Lo dijo el ministro Cato Podis, cuando se presentaron las licitaciones, nos hemos presentado a la licitación para operar la autopista Richeri, la autopista Ezeiza Cañuelas, la ruta nacional 226, la ruta nacional 205 y parte de la ruta nacional número 3, obviamente en sus tramos bonaerenses. Nos hemos presentado. Nos presentamos en esas licitaciones con la empresa, repito, que mejores condiciones tiene, que más recursos tiene y que mejor capacidad técnica tiene para operar las rutas bonaerenses, porque aparte tiene el conocimiento, la expertise y la práctica de hacerlo permanentemente con la autopista Buenos Aires-La Plata, con la Ruta 2, con todo el sistema vial integrado del Atlántico. Bueno, como esperábamos, como sospechábamos, el 9 de abril se conoció un dictamen por el cual el Ministerio de Economía de Nación pretende desestimar las ofertas de Aubasa, esgrimiendo dos motivos. El primer motivo sería que la empresa Aubasa no tendría la experiencia de 10 años solicitada en el pliego, cosa que es absolutamente falsa. La empresa Aubasa tiene más de 10 años, pero además tiene más de 10 años haciendo obra pública vinculada con el sistema vial de la provincia de Buenos Aires. Ellos consideran que una empresa que se dedica a las concesiones viales, como es Aubasa, no se puede presentar en una concesión vial. ¿Se entiende la ridiculez del argumento? Aubasa tiene como objeto llevar adelante concesiones viales. Nos estamos presentando a la licitación de una concesión vial. Pero el Ministerio de Economía de la Nación dice, no, una empresa que se dedica a concesiones viales no se tiene que presentar a una concesión vial. Se tienen que presentar constructoras solamente a la concesión vial. Supongamos que es así. La empresa Aubasa es la empresa que hoy más obra vial está haciendo en la Argentina. Estamos haciendo el tercer y cuarto carril, lo verán los que se mueven entre La Plata y el conurbano sur de la provincia de Buenos Aires, o entre La Plata y la capital federal, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, verán cómo estamos llevando adelante obras. Estamos llevando adelante la bajada en Citibel, ya terminamos la bajada de la 520, estamos repavimentando toda la ruta nacional número 2, estamos terminando de transformar en autovía la ruta número 11. Es decir, la empresa Aubasa no solo que se dedica a la concesión vial, que es lo que específicamente pide esta licitación, sino que además, si el problema es si hace o no obras, claro, las hace y es la que más obras hace. O sea que es un argumento totalmente ridículo, totalmente extemporáneo y que no, porque lo deberían en su momento haber previsto en los pliegos, no una vez que se presentaron las condiciones, y por lo tanto es una definición política de que no quieren que la provincia de Buenos Aires se haga cargo, miren ustedes, de las rutas que pasan por la provincia de Buenos Aires. Ridículo. El otro argumento es que no tiene la solvencia financiera necesaria. Bueno, se han presentado los balances de los últimos 3 años, se ha evaluado para decir que no tiene la experiencia financiera necesaria los últimos 6 meses, que además son 6 meses en donde miren si tendrá espalda financiera
La empresa UBASA, que repito, debe ser la única que está haciendo obra vial o la que seguramente está haciendo más obra vial en toda la Argentina. O sea que esta es una decisión política que quiere tomar el gobierno de la Nación de evitar, de impedir que el gobierno de la provincia de Buenos Aires, a través de una empresa pública saneada, eficiente, que genera ganancias y que genera sus propios recursos para llevar adelante sus inversiones, pueda gestionar las rutas de la provincia de Buenos Aires. Al contrario, aceptaron ofertas de empresas constructoras que no tienen nada que ver con el negocio de las concesiones viales, que tienen errores insalvables de acuerdo con los pliegos. ¿Qué vamos a hacer? No nos vamos a quedar callados, no vamos a agachar la cabeza, no vamos a pedir disculpas ni vamos a pedir perdón. Vamos a impugnar la licitación. Esto es lo que vamos a hacer. Nos vamos a presentar, vamos a hacer una impugnación al dictamen con el que se nos pretende dejar afuera de esta situación por arbitrario y por falta de justificaciones técnicas. Así que eso es lo que viene, la presentación de la impugnación de todas las licitaciones y que se reconsideren las ofertas que llevó adelante la empresa UBASA, que repito, es una empresa pública, eficiente y que genera ganancias que le pertenece en un 100%, en un 93% al gobierno de la provincia de Buenos Aires y en un 7% a los trabajadores de UBASA de la provincia de Buenos Aires. Por último, tenía ahí un PowerPoint, si lo pueden poner, que tiene que ver con una excelente noticia, con una muy linda noticia que tuvimos la semana pasada los bonaerenses, vinculada con, esta es una mala noticia, la que está ahí adelante, ahora me refiero a ella. Primero quería dar la buena noticia, que hemos inaugurado la semana pasada en Carlos Tejedor, el viernes pasado, el centro universitario, el edificio universitario número 50, de la gestión del gobernador Kicillof, de un programa que se llama Puentes, que comenzó exactamente el 12 de julio del año 2022 y que en esa parte, desde esa fecha hasta ahora, hemos, repito, inaugurado 50 edificios nuevos que funcionan como centros universitarios en 50 distritos del interior de la provincia de Buenos Aires para que todos aquellos que quieren llevar adelante, que quieren estudiar una carrera universitaria, lo puedan hacer. No solo nosotros hemos inaugurado los edificios, sino que estamos financiando y hemos terminado de financiar en muchos casos unas 356 carreras universitarias en esos 50 edificios y en otros 30 edificios que ponen a disposición los municipios que ya existían, que fueron renovados, etc. O sea, estamos trabajando con 80 municipios de la provincia de Buenos Aires, que hasta el momento, que hasta el año 2022 no se podía estudiar carreras universitarias y hoy todos aquellos que quieren estudiar carreras universitarias lo pueden hacer de manera gratuita y en su propio pueblo. Ahí solucionamos dos problemas que nosotros veíamos al comienzo de la gestión en los pueblos de la provincia de Buenos Aires. Uno era el desarraigo porque aquellos que tenían los recursos para poder estudiar se iban a estudiar a otras ciudades en donde había universidades, a Bahía Blanca, a Mar del Plata, a Olavarría, a La Plata, a la capital federal, al conurbano bonaerense, a Junín, etc. Y lo que solía suceder con aquellos que se iban a estudiar a otras ciudades es que no volvían a sus pueblos, porque generaban un empleo, porque generaban una familia, una pareja o lo que sea, después no volvían a sus pueblos y esos pueblos se generaban problemas del llamado desarraigo, es decir, que se van vaciando, se van achicando. Los más jóvenes, los más productivos, los que generan mayores conocimientos para la sociedad, no vuelven a su pueblo. Y el otro problema es, peor aún, aquellos que ni siquiera tenían los recursos para irse a otra ciudad a estudiar, no podían tener una carrera universitaria a pesar de que querían. Y esto era una reclama y era una demanda del interior profundo de la provincia de Buenos Aires, que nosotros estamos dando respuesta, repito, a través de dar carreras universitarias en 80 municipios del interior de la provincia de Buenos Aires, a través de la construcción y la inauguración de 50 centros universitarios nuevos en la provincia de Buenos Aires, a través del dictado de 356 carreras, licenciaturas, tecnicaturas, diplomaturas, muchas vinculadas con el perfil productivo que tienen los municipios del interior de la provincia de Buenos Aires, con más de 15.000 alumnos que están estudiando carreras universitarias en esos centros universitarios. Acá viene la mala noticia, que es el contexto. Fíjense ustedes el contraste. Por un lado, el gobierno de la provincia haciendo un esfuerzo financiero, económico, muy importante para construir estos centros universitarios, para sostener las carreras universitarias en conjunto con los municipios, en conjunto con las 25 universidades nacionales que tienen asiento en la provincia de Buenos Aires, con las 3 universidades provinciales de la provincia de Buenos Aires, y por otro lado lo que hace Milei, lo que hace el gobierno
nacional. Ahí lo tienen. Fíjense los datos. Son datos del CIN, del Consejo Interuniversitario Nacional, es decir, de todas las universidades nacionales. Fíjense el recorte que están llevando adelante al sistema universitario argentino. Las transferencias a las universidades se redujeron desde que llegó Milei, 2023-2026, finales de 2023-2026, en un 45,6%. Eso equivale a 9 meses de transferencias que se le daban a las universidades que no se le dieron. Se afanaron 9 meses, de los recursos que se le transfieren a las universidades nacionales. Estaba el gobierno anterior llevando adelante 119 obras en universidades nacionales, laboratorios, aulas, nuevos edificios, etcétera, todas paradas. De esas 119 obras, 38 en la provincia de Buenos Aires. Fíjense, el presupuesto, el porcentaje del PBI que se le asigna como presupuesto a las universidades nacionales, 0,47% del PBI. Es el menor valor en los últimos 23 años. Y fíjense además el salario de los docentes, de aquellos que todos los días van a dar clases, a enseñar, a trabajar con los alumnos, con los estudiantes. Se redujo en términos reales el salario del docente universitario en 32%, o sea, le afanaron a los docentes 7,3 salarios desde que llegó Milei. 7 meses no cobraste salario, de acuerdo a este recorte. 7 meses desde que llegó Milei no cobraste salario. ¿Qué hicimos en la provincia de Buenos Aires, más allá de lo que dijimos del programa Puentes? Bueno, también a partir del Ministerio de Infraestructura, esto lo comentó varias veces el ministro Catopodis, aquí también, retomamos las obras abandonadas por Nación, algunas, las que pudimos con recursos propios. Retomamos las obras abandonadas por Nación en la provincia de Buenos Aires en materia de infraestructura universitaria. Estamos llevando adelante 29 obras en 26 universidades nacionales con una inversión de más de 41.583 millones de pesos. ¿Qué hacemos también para facilitarle la vida a nuestros estudiantes y que puedan ir en un contexto, además, en donde el boleto, como dijimos anteriormente cuando nos referimos al transporte, aumentó muchísimo? Estamos dándole el boleto estudiantil a casi 978.000 estudiantes, entre estudiantes de escuelas de estudios terciarios y de estudios universitarios, hasta 45 viajes mensuales con una inversión de 78.807 solamente en el 2025, ¿no? Esa inversión total, 78.000 millones de pesos para que los pibes y las pibas y aquellos que estén haciendo una carrera universitaria puedan ir a estudiar, que es lo importante y lo prioritario. Establecimos también la cuenta DNI en las universidades, en todos aquellos comercios que están dentro de las universidades nacionales, en los buffets, en los centros de apuntes, etcétera, para que eso les genere un ahorro importante a los pibes cuando tienen que comprar sus apuntes, para cuando quieren almorzar, para cuando quieren tomar un refrigerio. Ahí están los datos: 19 universidades incorporadas, 318.000 transacciones en 2025, ahorros por 570 millones de pesos. Y por último, bueno, la última que ya la dijimos, el programa Puentes con una inversión actualizada mayor a los 33.000 millones de pesos. Todo eso hace la provincia. Esta es la inversión para este año prevista del programa Puentes en materia de subsidios, de funcionamiento de las carreras y de otros programas, por ejemplo el programa de microcredenciales que estamos llevando adelante con varias universidades nacionales, una inversión superior este año a los 10.000 millones de pesos. Miren el contraste, lo que decía al principio. Hay un gobierno que, a pesar de la falta de recursos, de los recortes de 22 billones de pesos que llevó adelante el gobierno nacional, que hace muchísimos esfuerzos, que se pone muy creativo para poder obtener recursos en todo el mundo, no solo en la provincia de Buenos Aires, no solo reclamarle a la Nación, sino ahora tratar de establecer vínculos de cooperación bilateral con otros países para obtener recursos de inversores privados, de inversores institucionales para la provincia de Buenos Aires, mientras que del otro lado hay un gobierno que no hace nada, salvo afanar. Bueno, pasamos ahora a... ¿quién iba? Javi, eso. Bueno, buenos días para todos y todas. Algunos temas, 2 temas profundos y algunas novedades. Primero, acotar, a propósito de lo que explicaba el ministro de Gobierno, de los trastornos en materia de transporte, decir que la locura que está generando el aumento del combustible está impactando fuertemente también en lo que hace a
al orden del tránsito en el interior de la provincia de Buenos Aires. Desde hace aproximadamente una semana tenemos unos 400 camiones generando protestas en las rotondas de los ingresos de entre 16 y 20 municipios. En algunos casos, en general se trata de empresas transportistas, no es algo de los trabajadores, sino de los propietarios de los camiones que están sufriendo gravemente el alza en el precio del combustible, que altera los costos de los contratos que ya tenían firmados, en un momento crítico como tiene que ver el traslado de los cereales, de las semillas, de las diferentes cuestiones vinculadas a la producción del campo. En ese sentido se produjeron incidentes, una poca cantidad, pero varios incidentes que tuvieron que ver con causas penales que se iniciaron por privación ilegítima de la libertad, porque hubo camioneros que fueron retenidos, retenidos camioneros, camiones en diferentes puntos. Llama la atención que los medios nacionales no hayan recogido estas complicaciones, ¿no?, en las rutas. La policía de la provincia de Buenos Aires está garantizando con la policía vial, con la policía rural, está garantizando el tránsito de todos los vehículos en la ruta. Estamos hablando con acopiadores, con empresas que necesitan trasladar los granos, pero bueno, está siendo un inconveniente esta actitud del gobierno de garantizar el orden en las calles, ¿no?, que ha hecho un culto de esa cuestión. Parece que no está funcionando en el interior de la provincia y parece que el gobierno cada vez está generando más complicaciones que alteran la vida de los ciudadanos, porque están privilegiando un interés financiero, un interés de una rentabilidad extraordinaria por sobre la coherencia en los precios de la economía. Me gustaría hablar del tema homicidios. Tenemos allí un gráfico que vamos a compartir. Ustedes pueden ver allí los valores. Tuvimos 270 homicidios en el primer trimestre de 2024, 247 homicidios en el primer trimestre del 25 y 211 homicidios en el primer trimestre del 26. Eso significa un 14,6% menos de homicidios respecto del año pasado. Se destaca los homicidios en ocasión de robo. Tuvimos 35 homicidios en ocasión de robo el año pasado y 20 homicidios este año. Eso da cuenta de una reducción de más del 40%, ¿no? Casi el 43% de reducción de los homicidios. Se han reducido también los femicidios de una manera drástica, también una reducción del 40%. Y lo que vemos es un incremento de la violencia más lesiva en lo que tiene que ver con el ámbito privado, ¿no?, con las interacciones familiares, con las interacciones entre conocidos y también con los ajustes de cuenta. Todo esto es posible por una fuerte presencia de la policía en el espacio público. Todo esto es posible por el trabajo coordinado con la justicia. Todo esto es posible porque hemos desarticulado un montón de organizaciones criminales y esas organizaciones, les recuerdo que hay más de 13.000 presos más en las cárceles de la provincia que cuando llegamos. El nivel de persecución criminal sobre las organizaciones criminales está impactando en la baja de los homicidios y echamos por tierra una vez más la teoría del baño de sangre, ¿no?, y del descontrol en las calles del conurbano. Con esto estamos contribuyendo a que Argentina siga siendo el país más seguro de Sudamérica. Es un aporte que le hacemos a la política nacional en materia de política criminal. Y esto tiene que ver con una fuerte presencia en las calles. Y quiero destacar esto porque mientras logramos estos resultados fundamentalmente en el conurbano, sabemos que es donde está la mayor concentración de personas, llevamos adelante un operativo Sol que fue muy importante. Entonces, superamos una instancia en la que habitualmente se iban los policías del conurbano para garantizar la seguridad en la costa,
y lo que quedó claro este año es que se ha fortalecido la presencia, que logramos estos indicadores que son muy importantes. El otro indicador, que es un indicador clave porque está muy registrado, es la sustracción automotor. En el primer trimestre de este año logramos una reducción muy importante. Miren, en el primer trimestre de 2024 se robaron 12.870 automóviles. 12.870. En el 25, 10.267 y en este primer trimestre del 26, 8.982 automóviles. En este primer trimestre fue el mejor trimestre desde antes de la pandemia. ¿Sí? Tenemos los datos más bajos de la gestión de nuestro gobernador en lo que hace al robo automotor. Una vez más, eso es posible por la fuerte presencia en la calle, pese al aumento de combustibles, que significó incrementar en más de un 25% el dinero que invertimos en combustible para que los automóviles, las camionetas, las motos puedan garantizar la presencia en el conurbano. Algunas cuestiones, algunas conclusiones que nos quedan tienen que ver con que una de las cuestiones que más creció es esta violencia intrafamiliar y que para nosotros también está asociado a una degradación que se viene dando en el interior de las familias, fundamentalmente con el endeudamiento de las familias. ¿Sí? Atrás de las historias de estos homicidios, de la búsqueda de paraderos de personas, nos encontramos historias de familias con ingresos mensuales de 1.500.000 pesos, con deudas de 24, de 22, de 25 millones de pesos, ya no con el sistema financiero, con sistemas informales, marginales, de prestamistas que también generan una complicación. Eso también se explica en los ajustes de cuenta o en problemas de vieja data. Entonces, nos llama la atención esta situación y queríamos destacar este tema. Ahora me quiero referir a un tema del que ustedes hablaron bastante, en la prensa se habló bastante, de un alumno de La Matanza, el día viernes, un alumno de La Matanza que estaría relacionado con el estudiante de Santa Fe y el tiroteo en la escuela de Santa Fe. Nos enfrentamos a una situación que la Procuración Nacional publicó este documento. Yo les recomiendo que lo lean, Through Crime Community. ¿Sí? Este es un documento que va a servir para que ustedes lo estudien, porque yo en este caso voy a apelar a su responsabilidad social como comunicadores, a su responsabilidad social para comprender la gravedad y la complejidad de este tema. ¿Sí? En la escuela de Santa Fe hubo un estudiante que asesinó a un compañero, que hirió a otros, y lo que encontramos es que el viernes pasado hicimos un allanamiento en la casa de un estudiante de una escuela de La Matanza. Habíamos recibido una denuncia porque había amenazas a un curso y en el grupo de mensajería de ese curso este joven había enviado audios hablando de una matanza y había enviado videos de una violencia extrema. Cuando se lleva adelante el allanamiento y se revisan los teléfonos, lo que vemos es que este joven había compartido un grupo de mensajería con el joven de Santa Fe. ¿Sí? Entonces nos encontramos en esta idea de que hay una subcultura digital, ¿sí? que tiene que ver con una ideología que es descentralizada, pero que es transnacional, y que tiene que ver con la circulación de simbología, de narrativas, de referencias compartidas, todas ellas vinculadas a una violencia extrema, en particular que busca idolatrar a los perpetradores de homicidios o de tiroteos en establecimientos escolares. ¿Sí? Es decir, hay un culto que se viene haciendo de esta cuestión, que empieza por redes sociales más abiertas y a medida que empieza a involucrarse los jóvenes, esto afecta a una banda etaria de entre 13 y 20 años, ¿sí? Se han identificado como cuatro
4 niveles de involucramiento, ¿no?, en esta ideología. Hay una que tiene que ver con despertar el interés, la curiosidad criminológica sobre los crímenes, ¿no? Uno puede ver documentales en la televisión, hay documentales sobre crímenes en particular. Pero lo que caracteriza la primera etapa es que empieza a generarse una idolatría y una glorificación de los perpetradores por sobre las víctimas, ¿sí? O sea, hay una curiosidad del crimen que hace hincapié en glorificar a aquel que dispara, ¿sí? Y empieza a hacerse un culto de esa violencia extrema. En un segundo estadio, estos jóvenes ya por grupos de mensajería empiezan a divulgar imágenes, ¿sí?, muy violentas de tiroteos en escuelas y empiezan a generar una lógica de glorificación de los perpetradores. En una tercera etapa ya aparece una lógica de presionar a otros a que generen un atentado como este, empieza una lógica de empezar a planificar, a emular esos atentados, y por última, la cuarta etapa es cuando se pasa a la acción. Esta construcción, esta conceptualización de esta ideología fue desarrollada en febrero de este año en un instituto en West Point. Imagínense, ¿no? West Point es el Ministerio de Defensa en Estados Unidos. Todos sabemos que hay una inteligencia sobre la comunidad virtual, sobre los teléfonos que se realiza desde esos lugares, a través de las diferentes centrales de inteligencia y sobre lo que es las ramas del terrorismo y las diferentes vertientes del terrorismo, y allí se identificó y se caracterizó esto que yo les estoy contando. Sobre esta situación, el Ministerio Público Fiscal de la Nación decide realizar esta publicación y allí explica que, por lo menos al momento de la publicación, hay 7 investigaciones que se están llevando adelante en la Argentina sobre este tema, y sobre este tema justamente nosotros el viernes dimos con esta cuestión que estaría siendo parte de esta ideología. Solo transmitir que estamos atentos, que estamos previniendo, que estamos trabajando con la justicia provincial, con la justicia federal, con el Ministerio de Seguridad de la Nación, con el Ministerio Público Fiscal, que estamos trabajando con el Ministerio de Educación, y sí alertar. El año pasado estuvo en todos los medios el análisis de la serie Adolescencia, ¿no?, donde justamente pasa algo parecido a esto. Muchas veces todos pensamos que nuestros hijos están en su habitación jugando, están tranquilos y desconocemos lo que están haciendo en el ámbito digital. Es muy importante que las familias hablen con sus hijos. Parte de la metodología y las prácticas de estos adolescentes es llevar un cuaderno donde realizan dibujos, donde hacen planos de las escuelas, donde escriben manifiestos. Lamentablemente, parte de todo esto deriva también en el suicidio. Después de los atentados llega el suicidio de los perpetradores. Son personas que están muy perturbadas. Así que nos parece importante insistir en que los padres estén atentos respecto de cómo habitan el espacio digital sus hijos y al mismo tiempo transmitir la tranquilidad de que estamos atentos, de que recibimos las denuncias, de que las denuncias se investigan y de que eso nos permitió, esta situación de este joven en Matanza estaba muy lejos de pasar a la acción, pero gracias al trabajo que se hizo junto con la justicia y a la escuela, nos permitió tomar contacto con esta situación y nos parece que la tenemos que hacer visible sin alarmar, pero me parece que ustedes nos tienen que ayudar a poder comprender la complejidad del fenómeno y poder trabajarlo. Por último, para cambiar rotundamente del tema, pero no menos importante, es decir que parte del trabajo que estamos haciendo con el fútbol nos permitió avanzar en una prueba piloto que va a llevar el público visitante a partidos del ascenso, en particular con el partido Quilmes-Chicago en la cancha de Quilmes y el partido entre Colegiales y Temperley allí en el distrito de San Martín. Esto da cuenta de un trabajo sostenido, planificado, profesional, que implicó un cambio sustancial en la manera de trabajar de la policía, un trabajo sistematizado con los clubes
y el compromiso de las comisiones directivas para erradicar a los violentos de los clubes, que nosotros estamos acompañando con causas judiciales y con la desarticulación de las organizaciones criminales que buscan adueñarse de los paravalancha para hacer crecer su negocio. Esto es todo lo que tenía para comentar. Bueno, ¿qué tal? Buenos días a todos y todas. Muchas gracias por acompañar acá esta mañana para comunicar y contar de la posición del gobierno sobre distintos elementos y cosas importantes. Quería agradecer al ministro de Seguridad por el trabajo, por la gestión, porque eso que plantea recién tiene un intercruce con el trabajo en salud muy significativo, trabajamos muy fuertemente. Así que quería empezar a hablar desde un lugar cercano donde dejó el ministro de Seguridad. Lamentablemente está de vuelta en agenda bastantes cuestiones de salud. Digo lamentablemente porque tienen que ver casi todas con cosas negativas. En particular sobre la salud mental hay algunas discusiones que debemos dar y agradezco al ministro de Gobierno por presentarnos también esta oportunidad de poner la posición pública de la provincia de Buenos Aires sobre ciertos temas estructurales de nuestro país. Hay un problema en salud mental. La Organización Mundial de la Salud publicó un documento en el año 25. Es una organización a nivel global muy importante, la Organización Mundial de la Salud, de la cual Argentina no participa, pero el resto de los países del mundo sí participan, y contó que hay un aumento del 15% de las problemáticas en salud mental en el mundo. En nuestro país se hizo un estudio publicado en la revista Salud Pública del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, en el que en 16 provincias estudió los últimos 5 años, hay un incremento del 77% de las internaciones por causa de salud mental y 135% de las demandas, de las consultas. Eso quiere decir que no hay ninguna duda que la salud mental es un problema y es un problema que debe atacarse. Este gobierno decidió enviar un proyecto de ley para reformar la Ley Nacional de Salud Mental. Nosotros queremos dejar en claro la posición del gobierno de la provincia de Buenos Aires. El proyecto que están planteando no solamente no ataca ninguno de los problemas reales que existen en el sistema de salud, sino que sobre los problemas que hay genera muchas más complicaciones. La verdad que hay una enorme demanda, una enorme necesidad, y este gobierno nacional ha abandonado la gestión en salud mental. De hecho, la Ley Nacional de Salud Mental plantea que se debe ejecutar un 10% del presupuesto destinado a salud debe ser orientado a la salud mental. El gobierno nacional ejecuta el 1.4% de su presupuesto, o sea, no está cumpliendo con la ley, quizás por eso la quiere cambiar, pero todo lo que utiliza el presupuesto está destinado a la Cedronar, que atiende personas con problemas de adicciones, al Hospital Bonaparte y a la ex Montes de Oca Carrillo actualmente. Es decir, para hacer planificación de salud mental, evaluación, medicamentos, capacitación, investigación, apoyo a las provincias, el Ministerio de Salud de la Nación tiene destinado 48 millones de pesos, lo cual es un sueldo, más o menos. No tiene ningún presupuesto, cero presupuesto destinado a una problemática que hoy es cerca del 30% de la demanda en la provincia de Buenos Aires y en el país. Bueno, yo quiero decir, la ley de salud mental no impide que se trabaje. Hoy estamos trabajando en la provincia y hemos hecho la inauguración de 33 nuevos centros de salud mental. Quedan 4 por inaugurar ahora. Hemos aumentado un 70% la capacidad de atención en los hospitales generales, con un 40% de aumento del personal. Es decir, estamos dando respuesta. Seguramente todavía hay más demanda oculta que no logramos resolver y atender, pero estamos en ese proceso, pero se hace con trabajo, con inversión. Aumentamos un 1000% la cantidad de medicamentos que entrega la provincia de Buenos Aires a personas con padecimientos en salud mental, entre otras cosas porque, ya voy a hablar de esto, el gobierno nacional cerró la parte de salud mental del Remediar, de la Andis, de la parte de discapacidad. Así que la provincia se viene haciendo cargo de esto y aumentando su cobertura en medicamentos, y es por el camino por donde hay. 2 cosas más que el Estado Nacional pone en el proyecto de ley que envía. Una, faltando la verdad, hoy, según la Ley Nacional de Salud Mental, si el equipo tratante decide que una persona tiene riesgo para sí o para terceros, esto quiere decir si tiene riesgo en su vida o puede generarle un riesgo a la vida de otro, lo puede internar sin necesidad de la intervención de un juez. Eso dice la ley actual.
El equipo tratante puede ser un psiquiatra, puede ser un psicólogo, el médico de emergencias, el que evalúe la situación y considere que así debe ser. El cambio que quieren poner en la ley de salud mental es que solamente el psiquiatra puede internar. Y esto es un problema muy grande porque hay muchos lugares de este país, especialmente los lugares más pequeños y más alejados, donde no hay psiquiatras 24 horas, con lo cual va a poner más barreras de acceso a la internación como terapéutica de urgencia ante una situación que puede ser de riesgo para sí o para terceros. Así que no solamente no ayuda, sino que empeora sobre este problema. Y otro problema que también hay que abordar tiene que ver con las internaciones crónicas. La ley de salud mental plantea que se erradiquen los manicomios, cosa que estamos haciendo en la provincia de Buenos Aires. Ya llevamos el 70% de las personas internadas crónicamente, más de 10 años, 20 años, 30 años en manicomios, han sido ya externados, viven en casas con equipos de salud mental que los ayuda para poder vivir en la comunidad. Esto en otras jurisdicciones no sucede. Plantean que no se puede hacer. Yo los invito a que vengan a ver lo que está pasando en la provincia de Buenos Aires porque se está haciendo y se está haciendo bien. Pero además, yo decía que hay un aumento de las internaciones del 77%, pero el 95% de las internaciones duran menos de un mes. El 80% menos de 3 días. O sea, no hay ninguna justificación terapéutica para que la indicación sea por 20 años, 10 años, 15 años en un manicomio. Lo que hay que hacer es adaptar los hospitales generales para atención en salud mental. Eso también quieren sacarlo de la nueva ley, así que quiero dejar establecida y bien clara cuál es la posición de este gobierno al respecto de eso. Hay otros temas que nos preocupan mucho que quiero abordar. Uno tiene que ver con la situación del acceso a los medicamentos. Nosotros ya estamos... Argentina es un país que ha consolidado el derecho a la salud hace mucho tiempo por Constitución Nacional y luego por prácticas, porque el sistema de salud garantiza el derecho a la salud. Esto quiere decir que cualquier persona que tiene un problema, una enfermedad de muy alto costo, grave, que necesita medicamentos muy caros, o el Estado se los da o se lo da una obra social, pero la gente no tiene que pagar por ese medicamento oncológico, inmunosupresor. Bueno, el Estado Nacional, cuando asumió, ustedes se acordarán, redujo fuertemente la entrega de medicamentos de alto costo y la provincia de Buenos Aires salió a cubrir esa demanda, especialmente con oncológicos. Que las personas mayores, los adultos mayores que tienen más carga de enfermedad, tienen en nuestro país también la medicación garantizada y eso el PAMI se lo daba gratuitamente a todas las personas. Cuando asumió este gobierno le quitó los medicamentos gratuitos a las personas mayores. Eso generó que 1 de cada 4 medicamentos que se entregaban a los adultos mayores ya no se entreguen más y todo eso se trasladó a que el Estado, el sistema público, entregue los medicamentos. Y la provincia de Buenos Aires viene aumentando muchísimo la entrega de medicamentos a las personas. Ahora acaban de anunciar el cierre de un programa vital, para mí el programa más importante del Ministerio de Salud de la Nación, que es un programa que es el programa Remediar, que surge para acompañar o para paliar la crisis que además de económica, social, política, fue humanitaria del 2001, una crisis que generó un aumento de la mortalidad muy significativo y que una de las medidas que se tomaron desde el 2002 fue la provisión de medicamentos gratuitos en el primer nivel en los centros de salud para las enfermedades más importantes, tanto las crónicas, diabetes, hipertensión, EPOC, anemia, hipotiroidismo, Parkinson, asma, como para las agudas, gastroenterocolitis, diarrea, neumonía, gripe, sinusitis, infecciones de la piel, infecciones urinarias. Toda esa medicación, el 85% de las problemáticas más frecuentes, tiene una medicación que entrega el programa Remediar para 20 millones de ciudadanos de nuestro país. El gobierno nacional acaba de anunciar que lo cierra y que deja de proveer estos medicamentos. No hay forma de que nadie logre, no solamente por un problema económico, Carly decía hace un ratito, contaba la gravedad de la situación económica y lo que nos debe el Estado Nacional a nosotros, así que no hay forma económica, pero además no hay forma logística de construir un programa que tiene 24 años de desarrollo para llegar mes a mes a todos los centros de salud de este país. No son los 1.600 de la provincia, sino 8.000 a lo largo y ancho de todo este país. Pero aún así, si pudiéramos, no tendríamos tiempo, porque no nos avisaron con anticipación diciendo dentro de 6 meses se acaban los medicamentos, hagan una licitación, sino que nos avisaron en las vísperas de la temporada alta, cuando comienza el momento de más demanda, cuando empiezan las infecciones respiratorias, el padecimiento mayor, que es este momento, cuando estamos preparándonos para la circulación de enfermedades respiratorias a lo largo de este año. Así que yo creo que es un atentado contra la salud pública y que es la violación de un derecho
No tengo forma de exagerar el impacto que puede llevar esto adelante. Lo vamos a ver en 15 días, en un mes, pero iremos viendo a lo largo de los años. Esto va a generar que la vida en Argentina sea mucho más lesiva, más grave y peor. Y creo que el Gobierno Nacional tiene que reflexionar al respecto de lo que está por hacer o lo que ya está haciendo, porque probablemente no tenga retroceso. Y la última cosa para complementar sobre esto mismo, porque quizás es la otra cosa más grave que puede hacer el Gobierno Nacional, es dejar de proveer vacunas. Ya también ha sido público la denuncia de la provincia de Buenos Aires, incluso lo ha hecho el gobernador, sobre la falta de provisión de medicamentos, de vacunas por parte del Gobierno Nacional, suspendiendo la provisión de vacunas de la influenza a pocos días de haber empezado la campaña. Todavía no hemos recibido lo que estamos necesitando, hemos recibido hasta acá el 26% de lo programado para la campaña. Se puede ver en muchos vacunatorios en la provincia, quizás faltante. Les pedimos un poquito de paciencia, esperemos que esta semana entre un poco más y lo distribuyamos rápidamente para poder vacunar. Nos pasó lo mismo con la vacuna del virus sincicial respiratoria, que logramos recibir la última semana, estamos distribuyendo para reducir la bronquiolitis, pero hemos perdido semanas claves de vacunación muy preocupantes, pero además estamos recibiendo, por ejemplo, solo el 30% de lo necesario para la BCG, que es para la tuberculosis, en un contexto que ha aumentado la tuberculosis un 65%, además. No recibimos hepatitis B pediátricas, que se da a los bebés cuando nacen. No recibimos de la triple viral, que tiene la antisarampión, y tenemos solamente de stock el 50% de lo que necesitamos para este mes. No estamos recibiendo este mes para varicela. No recibimos para virus de papiloma humano, para prevenir el cáncer de cuello de útero. Y además tampoco hay vacunas para prevenir el COVID, especialmente pediátrica, que sigue siendo una causa de internación muy significativa. Así que todas las veces que alguien va a vacunarse, o lleva a un chico a vacunarse y no lo puede vacunar, nosotros lo llamamos oportunidad perdida, es la razón por la cual la cobertura de vacunación en nuestro país no logra llegar a los niveles que tenía previo a la llegada de este gobierno. Por más que hagamos muchísimos esfuerzos en la vacunación, no es tanto las campañas antivacunas, no es tanto que las familias no estén llevando a sus hijos a vacunar, como el incumplimiento de una responsabilidad del Gobierno Nacional de proveer las vacunas para que todos podamos tenerlo. Así que la situación del sistema de salud se encuentra en un momento crítico. Le agrego como pequeño comentario nada más un informe publicado la semana pasada por parte de la CGT, que dice que solamente el 20% de los afiliados o de las obras sociales nacionales cubren con los ingresos lo suficiente para atender a su población. Se está desfinanciado el sistema de seguridad social de este país. Solo el 20% tiene los ingresos necesarios para la atención de su población, y que nos encontramos ante unas modificaciones en el PAMI, que además de hacer un corte en la cadena de pagos, le están reduciendo a la mitad el salario a los médicos de cabecera, con lo cual estamos viendo un rechazo de todos los médicos de cabecera y hospitales a la población con PAMI, que durante esta última semana están llegando masivamente a los hospitales públicos, en las guardias, en los consultorios, en la internación, generando mayor tensión entre toda la población de la provincia para acceder a la atención de los hospitales públicos. Así que advertimos una situación humanitaria que está llevando, a la cual está llevando en riesgo este Gobierno Nacional, destruyendo de una manera que ya parece a esta altura planificada el sistema de salud y afectando la vida de todos y de todas. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación se va a dar lugar a la ronda de preguntas. Les vamos a pedir, por favor, a las y los periodistas que se presenten indicando su nombre y el medio al que representan. Gracias. Buenos días, ministros. Belén Robledo para Página 12. Tengo consultas para los tres, más o menos en el mismo sentido. Bianco, sobre esto que dijo del pago a los municipios, hay una demanda de intendentes para que ese 30% referenciado con programas específicos sea de libre disponibilidad. Hay una discusión sobre si corresponde a la legislatura o al gobierno eso, bueno, saber cuál es la postura y si hay alguna posibilidad de que eso suceda. Al ministro Kreplak, en relación a esto sobre la cobertura de medicamentos, si se va a insistir y cuándo con el proyecto de laboratorio bonaerense de medicamentos, si hay conversaciones en ese sentido para evitar que pase lo que sucedió. Y al ministro Alonso,
más o menos lo mismo en relación a los proyectos de seguridad que el gobernador anunció en la apertura de sesiones, si ya hay una fecha de presentación de los mismos, y también hay una propuesta al Frente Renovador para aprobar el uso de las pistolas Taser o de armas no letales, mejor dicho, si el gobierno de la provincia está pensando en poder avanzar con eso. Gracias. Gracias, Belén. Te contesto la pregunta que me hiciste respecto de ese 30% restante que queda de ejecutar del Fondo del Fortalecimiento de la Inversión Municipal. Esa fue la propuesta original del Ejecutivo, que todos los fondos se repartan por CUD. Ingresado el proyecto en la legislatura definió que sea el 70% por CUD y el 30% por distintos programas vinculados a distintos ministerios que se definieron después que sean el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Infraestructura. O sea que eso está previsto en la ley y el gobierno provincial, el Ejecutivo provincial, no puede modificar lo que hace con esos fondos en algo que está determinado por ley. O sea que nosotros tenemos que cumplir la ley, como hacemos siempre. Ahora, si me junté la semana pasada con representantes del Foro de Intendentes Radicales, que una de las cosas que me plantearon fue la posibilidad de hacer esto. Yo le dije que nosotros no tenemos ningún problema desde el Ejecutivo Provincial en que el 100% de los recursos sea compartido, repartido a partir de la aplicación del Código Único de Distribución, pero que eso lo tienen que plantear en la legislatura, la modificación de la ley. O sea que es un tema legislativo. La modificación. El Ejecutivo, en la competencia que tiene cada uno de los poderes, las leyes las determina el Legislativo, las ejecuta el Ejecutivo, valga la redundancia. Entonces, si hay que modificar algo, tiene que modificarse en la legislatura. Pero vuelvo al principio, nuestra propuesta fue 100% por CUD. Se modificó en la legislatura, lo tiene que modificar la legislatura, si lo consideran. Bueno, respecto del proyecto de ley de la empresa de producción pública de medicamentos, está ya girando para volver a entrar a la legislatura, así que ya debe estar para firmar por el gobernador nuevamente, pero destaco ahora lo inoportuno que fue la falta de acompañamiento en ese proyecto, porque de haber sido apoyado y aprobado en su momento, hoy estaría desarrollado. Una vez que tengamos la empresa hay que poner en funcionamiento, hay que hacer una serie de cosas que quizás nos tome mucho tiempo que no tiene la población que mañana se queda sin la medicación para controlar su presión y su atención. Así todo, el Laboratorio de Producción Pública, que depende del Ministerio de Salud de la provincia, triplicó su capacidad de producción, pero estamos hablando de 20 millones de personas en el país que reciben medicamentos. Yo no sé si logran comprender la dimensión de lo que es el programa Remediar, pero es prácticamente la medicación que reciben todas las personas que no tienen un trabajo formal y que se atienden en los centros de salud. Casi toda viene de este programa, así que no pensamos que la provincia pueda paliar el impacto del daño que está produciendo la nación. Bueno, respecto de lo que me planteas, me preguntaste de las leyes y las Taser. De las leyes estamos haciendo un proceso de diálogo fundamentalmente con diferentes intendentes. La idea es que justamente lo que viene a plantear la ley es el rol de los intendentes de los distritos grandes, que todos sabemos que tienen centro de monitoreo, que tienen cuerpo de prevención, que no tienen ninguna regulación hasta ahora. Muchos de esos cuerpos están usando armas menos letales, sin ningún tipo de regulación de nada, y todo eso es lo que nosotros queremos ordenar en el marco de la reorganización que hicimos desde el Ejecutivo y que tan buenos resultados nos dio, pero que si cambia el Ejecutivo y tiene otra política, eso se desarma. Entonces hay una visión de los intendentes de querer institucionalizar esto. Estamos consensuando el proyecto con los diferentes gobiernos municipales. Estamos en una etapa de una primera ronda de consultas. Se irá multiplicando eso y una vez que esté consensuada la enviaremos. Y respecto de las Taser, el gobierno de la provincia de Buenos Aires usa Taser, tiene Taser, y hay personal entrenado para utilizarla y se utilizan en los espacios confinados, que es, la Taser nació como un arma para utilizarse dentro de aviones, en lugares donde no se puede usar un arma de fuego. Es un arma para usar en un contexto de confinamiento, no es un arma para utilizar en el espacio público. Y nuestros grupos tácticos la utilizan en ese contexto, en el marco de la necesidad. Así que
no tenemos ningún problema con ese tema. Buenos días, Agustín Cámara para En Agenda. Preguntarle a los ministros, en los últimos días Jorge Macri estableció un decreto de prioridad porteña para la atención en salud y también para los trámites en los edificios de administración pública. ¿Qué respuesta tienen desde la provincia hacia eso, ya que afecta no solo a los bonaerenses, sino a los argentinos en general? Y por otra parte, anoche el presidente Javier Milei tuiteó que hay una sola lectura sobre la situación económica que atraviesa el país, que es que no estamos mal y que están equivocados, digamos, los que hacen otra mirada al respecto de esto, porque vamos camino a ser el país con mayor crecimiento de la región. Nada, una breve reflexión y respuesta sobre esto. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Agustín. Estaba esperando esa pregunta de alguna forma, en mi fuero más íntimo. Iba a hablar de eso, de lo de la prioridad porteña, pero como había tantos temas y había hablado con ellos, lo dejé para una próxima oportunidad, pero bueno, ya que me llamaste, ¿para qué me preguntan si saben cómo me pongo? Sería, ¿no? No, me parece una política fascista, demagoga y de fortaleza con los débiles. Fascista, demagoga y de fortaleza con los débiles. ¿Qué sería este decreto de prioridad porteña? Justamente que se le dé prioridad en los distintos servicios que ofrece, de alguna forma, porque lo ponen en esos términos, como si fuese una empresa, ¿no? Que ofrece la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para los porteños por sobre, como dijo el intendente, el jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por sobre aquellos que viven más allá de la General Paz. No, algo hablamos ya, creo que fue la semana pasada o la anterior, que es un criterio discriminatorio. Por lo pronto está en contra de la Constitución Nacional, de los artículos 8 y 16. Por lo pronto, como mínimo, ¿no? Está en contra de los artículos 8 y 16 de la Constitución Nacional, de igualdad ante la ley, de libre tránsito, etc. Pero lo más de fondo quiero destacar. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires no nace un día que se le ocurrió a Jorge Macri que íbamos a tener una ciudad autónoma. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires es la capital federal, como se la llamaba antes, es la capital federal de la Argentina, es la ciudad de todos los argentinos. Y gran parte de las infraestructuras con las que ofrece servicios la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fue pagada por los impuestos que pagan todos los argentinos, los formoseños, los bonaerenses, los jujeños, los pampeanos, los fueguinos, todos. Todos pagamos impuestos durante muchos años para que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tenga las infraestructuras que tiene como principal ciudad del país, ciudad más grande del país, ciudad capital del país. De hecho, esto corregime si yo estoy equivocado, creo que tiene 33 hospitales a cargo la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, creo que 32 fueron construidos con fondos nacionales. Solamente el Grierson, ahí en Villa Lugano, creo que es el único hospital que construyó la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con sus propios recursos. Y se construyen 33 hospitales, por ejemplo, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, porque es la capital de la Argentina y porque se supone que ahí, sobre todo en las cuestiones más agudas, de mayor gravedad, se van a atender todos los argentinos. Por ejemplo, en el Garrahan, que es un hospital nacional, creado con fondos nacionales, en donde se atienden todos los argentinos porque es un hospital específico para determinadas patologías que tienen los nenes, las nenas, de carácter muy, muy grave. Por lo tanto, es eso. Me parece que es un intento de llamar la atención en un momento que está golpeado muy políticamente, en un momento en que todos dicen, y yo voy de vez en cuando, muy poco ahora, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la veo cada vez peor, llena de basura, con problemas de limpieza, con problemas en los servicios. Me parece que es un intento de distraer, y vuelvo con lo que dijimos también la semana pasada o la anterior. Si van a aplicar un criterio discriminatorio, que sea discriminatorio para todo. Por ejemplo, hay 3 millones de bonaerenses que van a laburar todos los días y a generar valor y recursos y riqueza a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y hay 3 millones de bonaerenses que, esos 3 millones que van a laburar, a pasear o a lo que sea, que pagan impuestos, que se cobran en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bueno, que nos devuelvan
el equivalente a todos los impuestos que se cobran, que se lo devuelvan a la provincia de Buenos Aires, porque ganan plata con eso, generan ingresos. Obviamente ganan plata las empresas que venden, las empresas de transporte, las empresas de gastronomía, las empresas de hotelería, las empresas de los kioscos, etcétera, ganan plata, se generan recursos, pagan impuestos que se los queda el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bueno, que nos los devuelvan. Pero también hay una cosa adicional que me gustaría destacar, que es que nosotros no le cobramos a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el pasivo ambiental que deja la disposición de residuos sólidos urbanos que hace la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en territorio bonaerense. En su momento fue en el CEAMSE de Villa Domínico, ahora es fundamentalmente en Norte 3, en el principal polo de disposición de residuos que tiene la provincia de Buenos Aires y en donde deposita sus residuos la Ciudad Autónoma de Buenos Aires pagando una tarifa igual que cualquier municipio. No se le cobra el pasivo ambiental, un pasivo ambiental que empieza en el año 77, que empiezan a disponer sus residuos en la provincia de Buenos Aires. Gran parte de esos residuos han impedido que terrenos productivos de la provincia de Buenos Aires puedan ser utilizados para otros fines, para vivienda, para fines productivos, para parquizaciones, por ejemplo, y eso genera un pasivo ambiental que amerita una valorización, de cuánto ha perdido la provincia de Buenos Aires por disponer como pasivo ambiental, por ser el repositorio de los residuos porteños en la provincia de Buenos Aires, desde el año 77, en Domínico y ahora ahí en Norte 3, en el municipio de San Martín. Y por el contrario, al no disponer sus propios residuos en territorio propio, hubo un montón de terrenos que se valorizaron muchísimo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y generaron muchísima riqueza. Renta inmobiliaria, parquizaciones, proyectos productivos, etcétera, etcétera. Quizá eso es lo que tenemos que ponernos a revisar. Y si hacemos la cuenta, me parece que nos va a empezar a deber mucha plata la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. O si no, se tendrá que buscar a dónde disponer sus residuos la provincia de Buenos Aires. Que empiece a buscar. Yo quería agregar algo a eso también. Primero hablaron de cobrar a los extranjeros en el sistema de salud y eso le generó, solamente le pueden cobrar al 0,004% de los egresos del sistema de salud eran extranjeros que pudieron cobrar, o sea, era una excusa. Y ahora lo que están planteando, yo soy médico formado en el sistema de salud de la Ciudad de Buenos Aires y soy fui médico de hospitales de la Ciudad de Buenos Aires. Como decía Carly, hospitales muy grandes, hospitales escuela, hospitales que estaban pensados para ser hospitales de una gran capital, que atiendan con especialidades para todo el país. Y la verdad que lo veo con mucha tristeza pensar que se los está bajando solamente al orden local, hospitales que no puedan ser de referencia, no puedan ser hospitales escuela. Pero hay que agregarle que en la Ciudad de Buenos Aires están el Hospital Central Militar, el Hospital Central Naval, el Hospital de Clínicas, el Hospital Rofo, el Hospital Lanari. Además, es decir, todo el sistema nacional tiene en la Ciudad de Buenos Aires y la salud de los ciudadanos de la Ciudad de Buenos Aires tienen el Hospital Central de la obra social de la construcción, de la obra social de metalúrgica. Todas esas personas que en la Ciudad de Buenos Aires pueden ir a los hospitales de su obra social o que hay hospitales nacionales pagados por las universidades de referencia, atienden a los ciudadanos de la Ciudad de Buenos Aires, sean trabajadores con obra social o no. En la provincia de Buenos Aires, el 50% de las personas que se internan en el sistema público de salud tienen obra social, pero no pueden quizás viajar hasta la Ciudad de Buenos Aires a atenderse en el Sanatorio Central de la obra social. Entonces utilizan el sistema público de la provincia de Buenos Aires. Entonces es de una tamaña injusticia el planteo, no solo por la procedencia histórica, sino por la disponibilidad, la cantidad de camas por habitante es muy superior en la Ciudad de Buenos Aires que el resto del país, pero más que no pusieron un solo peso para construirlo, pero sobre todo que habla de la visión corta, de la mezquindad, de la incapacidad de planificar una ciudad grande para que sea una capital que valga la pena de un país potente y pujante como nosotros queremos que sea Argentina. Nosotros no es que queremos que le vaya mal a la Ciudad de Buenos Aires, nosotros queremos una Ciudad de Buenos Aires que sea un faro en universidad, en cultura, en salud y que asista a todo el país, a la provincia de Buenos Aires y sobre todo a los lugares más pequeños y más alejados. Pensar que solo la Ciudad de Buenos Aires puede ser para el 13% de ciudadanos de la Ciudad de Buenos Aires que no tienen obra social y se atienden en el hospital público, digo la parte de salud porque quizás insistiendo en que en los momentos muy malos es lo más humanitario y lo más urgente, que solo para el 13% de la población, 33 hospitales, es de una desproporción mayúscula y además de una miopía política
que realmente asusta. Así que si es solamente un baiteo, como se le dice ahora, es para que se hable del asunto, bueno, es una forma bastante poco agradable de hablar de la Ciudad de Buenos Aires. Sí, sumo una cosa más, pero además me habías hecho otra pregunta. No, yo creo que el jefe de gobierno no está a la altura de ser el jefe de gobierno de la capital federal, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es la capital de todos los argentinos. Piensa que está gobernando un municipio cuando él era bonaerense. ¿Se acuerdan que en un momento él era bonaerense y venía mucho a capital? Seguramente le cobrarían, no sé si le cobraban una prioridad porteña o no tenía la prioridad porteña por ser bonaerense. Pero yo lo que creo es que no está a la altura de ser el jefe de gobierno de una ciudad tan importante, la ciudad más importante de la Argentina, que repito, es de todos los argentinos. Nada, se comporta como un intendente del conurbano, que está perfecto, pero no está gobernando un municipio del conurbano, está gobernando la capital de la Argentina. Ese es el problema que tiene. No lo entiende, no está a la altura de las circunstancias. Es como que vos jugás en Deportivo Riestra, en un club chiquito de la D, y te mandan a jugar el Mundial. Y no estás a la altura, amigo. Bueno, Jorge Macri no está a la altura de ser el jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es así. No, y después del otro punto no lo vi, no sé si fueron declaraciones, fue un tuit, pero dice así, literalmente, no estamos mal. Bueno, si tenés que decir no estamos mal, es por algo, ¿no? Porque debe decir todo el mundo que estamos mal, ¿no? Es una forma de escribir un poco particular. Pero estamos mal, lamento por el presidente. No sé, por lo que vos me decís, por eso, no lo vi el tuit, me decís que vamos a ser el país de Latinoamérica que más crece. No tengo idea, puede ser estadísticamente, ya lo explicamos acá. Cuando uno mira el estimador de la actividad económica, da positivo, efectivamente, son los datos del INDEC, dan positivo. ¿Por qué da positivo? Porque hay 3 o 4 sectores que les va bien, que ya los dijimos cuáles son: el agro, y está muy bien; la intermediación financiera, y está muy bien; minería, que está muy bien; y combustibles, petróleo y gas. Y está muy bien, y estamos muy contentos de que a esos sectores les vaya muy bien. Ahora, ¿cuál es el problema con esos sectores? Son sectores relativamente pequeños, que traccionan muy poco empleo, que distribuyen muy mal el ingreso, es decir, concentran la riqueza en muy pocas manos, y el resto de los sectores productivos está muy mal. Y el resto de los sectores productivos es el grueso de la Argentina. Te digo los 3 principales sectores que generan empleo y una relativamente buena distribución del ingreso en la Argentina: la construcción, la industria y el comercio. Todos sectores que cayeron 20%, 30%, 15% desde que llegó Milei. Esa es la realidad productiva, esa es la realidad económica y esa es la realidad del empleo y los salarios en la Argentina. Porque si estuviésemos bien, ¿cómo explicamos que hay 1 millón de argentinos que salen a trabajar todos los días para hacerse unos mangos en el Uber, en el Rappi, etcétera, que son trabajos obviamente respetables y decentes, pero que tienen que recurrir muchos argentinos a ese tipo de trabajos que están en condiciones muy malas en términos de acceso a los derechos de los trabajadores? No tienen vacaciones, no tienen obra social, no tienen ningún tipo de cobertura médica, etcétera. Si tuvieran un empleo formal con mejor salario y que tenga todas esas, además que les asegure además todos esos derechos a los trabajadores. Yo creo que está mirando otra cosa, creo que está mirando otro país, creo que es muy cínico además, creo que es muy cínico el presidente de la Nación, pero lamento decirle que si él dice que no estamos mal, debe ser porque todo el mundo anda diciendo que estamos mal. Y no hace falta mucho ni mirar la tele, ni mirar las redes, etcétera. Camina un poquito por el conurbano, camina un poquito por el interior de la Argentina y te vas a dar cuenta que estamos mal. Yo todos los días veo los diarios, recorro el conurbano, recorro acá por La Plata, veo cada vez más negocios con las persianas cerradas, que veo cada vez más empresas que cierran y despiden a los trabajadores. Y eso no debe ser porque estamos bien, debe ser porque estamos mal. Última pregunta. La mayoría de los policías de la Ciudad de Buenos Aires viven en el conurbano. La tía, la abuela del policía no va a poder ir a atenderse a la salud en la ciudad, ¿no? Es una paradoja, una ridiculez. Los presos de la Ciudad de Buenos Aires van a estar en el conurbano, porque están construyendo las cárceles en el conurbano. Entonces, es de una desidia absoluta, pero bueno, nos tiene acostumbrados a esto el jefe, el intendente de la ciudad, que no pudo resolver el olor a pis, pero sigue insistiendo en estos debates absurdos. Muy buenos días, Verónica Bustos para Radio Provincia. Para el ministro Alonso, usted anunció estos 2 partidos con público visitante. La consulta es si se está viendo, si se está estudiando la posibilidad de que esto venga para quedarse, si ya tienen algunos otros partidos. Y para el ministro Kreplak, sobre plena campaña de vacunación antigripal.
Bueno, consultarle si eso está garantizado y si ha tenido diálogo con Salud de Nación con respecto al faltante que usted manifestó. Gracias. Esto es un esfuerzo importante que estamos haciendo con los clubes, fundamentalmente, que están cambiando una cultura, una práctica, y hay un esfuerzo que estamos tratando de llevar adelante que tiene que ver con el regreso de la familia a las canchas de fútbol. Eso implica combinar la desarticulación de los violentos de las tribunas, como lo hemos hecho en un montón de lugares, y a su vez un compromiso de la dirigencia, porque como lo dijimos varias veces, no todas las canchas están preparadas para recibir a los dos públicos, hace falta una inversión importante. La AFA está colaborando también con esa inversión, está llevando adelante mejoras con los clubes y es un proceso que va creciendo. Si ustedes miran la tele, los futboleros, van a ver que estamos viviendo un montón de partidos de Copa Argentina. La mayoría se juegan en la provincia de Buenos Aires, incluso con clubes de otras jurisdicciones que vienen a jugar acá y juegan con el público, con los dos públicos, y eso está dando resultado y demostramos que se podía hacer. Algo que no logró hacer el intendente de Buenos Aires, que no pudo organizar un público con dos hinchadas. Respecto de estamos en la campaña antigripal, es muy importante vacunarse. Recuerdo que la población que tiene que vacunarse es la que tiene más de 65 años, las personas embarazadas, los trabajadores de la salud, los que tienen los bebés entre 6 meses y 24 meses, y los que tienen entre 24 meses y 64 años con enfermedades crónicas. Hemos recibido la semana pasada, después de que hiciéramos pública la situación, porque estábamos viendo la problemática de la gente que iba a vacunarse y no podía hacerlo en sus vacunatorios, para cubrir el 50% de las vacunas pediátricas de la campaña. El resto, nosotros logramos una estrategia utilizando las vacunas de adultos que está indicado, vamos a poder cubrir el resto, el faltante de las pediátricas vamos a cubrir nosotros con vacunas de adultos. Tenemos un problema con las vacunas de adultos, menos del 50% de lo necesitado para la vacunación, pero esperamos que llegue en algún momento más. El Gobierno Nacional planteó que se debía a un problema de provisión de la Organización Panamericana de la Salud. No es lo que pasó en otros países, o sea, no es un problema global, sino que es un problema que sucedió acá y que me parece a mí que debieran haberlo tenido visto antes de lanzar. Adelantaron el lanzamiento de la campaña de vacunación y se quedaron sin vacunas a los 15 días. Eso es un error técnico, es un error de gestión. Uno tiene que lanzarlo con un stock suficiente como para saber que las primeras semanas son las semanas que más cantidad de vacunas se aplican y no se puede quedar los 15 días sin vacunas, tiene que tener ya esa parte cubierta. Así que, bueno, un problema de impericia, de incapacidad de gestión. Y hay una cosa estructural, yo la cuento porque fue pública en una reunión. Al principio de la gestión de este gobierno, plantearon que, como en la gestión anterior habían sobrado vacunas que habían tenido que destruir, y dijeron, si la población a vacunar por una cohorte es, doy como ejemplo, 1 millón de personas y vacunamos 700.000, esas 300.000 vacunas que se echaron a perder o que no se aplicaron, el año que viene no las vamos a comprar. Vamos a comprar solamente 700.000. Eso también es un error técnico, un error de impericia, porque si uno tiene que vacunar 1 millón de personas y vacuna 700.000, es que debe 300.000 vacunas aplicar. Entonces al año que viene tiene que comprar 1.300.000 para darle a las que le debe la cohorte anterior más todas las de esa cohorte. Porque si uno no vacuna a toda la población, no se produce la inmunidad de rebaño. Entonces, si uno estructuralmente ajusta en función de su incapacidad de gestión, solamente puede empeorar la cobertura de vacunación. Eso es lo que ha planteado, nosotros se lo hemos discutido técnicamente, nos dijeron, bueno, vamos a ver lo que están diciendo, pero entiendo yo que el resultado ha sido este ajuste. Para que no lo sepamos nosotros, pasaron dos cosas muy importantes. Argentina se fue de la OMS, que es el organismo que vigila vacunación a nivel mundial más importante, y además cambió la conformación de la Comisión Nacional de Inmunizaciones, la CONAIN, ustedes se acordarán de la pandemia, el rol de la CONAIN, donde las provincias participábamos. Hoy ya no participamos más las provincias, así que está opaco. ¿Cuáles son las decisiones? ¿Cómo se evalúan? ¿Cómo se toman? ¿Cuánto se compró? ¿Cómo fue la planificación? Es opaco. Nosotros preguntamos, no nos contestan, pero no participamos en la mesa de discusión. Así que la verdad que la situación es preocupante, pero para la población, insisto, vayan a vacunarse. Y si no está la vacuna, les pedimos que, por favor, con paciencia, vayan de vuelta. Le emitimos un comunicado a todos los municipios para pedirles que en caso de faltantes de vacunas tomen el dato de la persona que fue a vacunarse para poder convocarla luego.
cuando lleguen las vacunas, por escribirle, mandarles un mensaje y convocarlos al vacunatorio. Les pido que si les llegan mensajes de la vacunación de la provincia de Buenos Aires a las personas pidiendo información personal, no contesten nada. Eso puede ser una estafa, pero sí puede ser que le inviten a que vaya al vacunatorio. Las vacunas son sin turno, no hay que sacar turno, no hay que mandar ninguna información, pero sí hay que ir al vacunatorio. Muchas gracias y de esta manera damos por finalizada la conferencia de prensa.